Maduyes, lo que me fue revelado. Capítulo 23. Después de nuestro primer año de reuniones semanales, suspendimos estas por un corto periodo, a indicación del maestro, aprovechando todos para tomar nuestras vacaciones. Carlos y Herminia, con sus hijos, veranearon ese año en las sierras de Córdoba. Ella, poco afecta a la vida social, llevó consigo un cuaderno de problemas de álgebra a fin de ayudar al menor de sus hijos a repasar la materia en los momentos libres. Durante esas vacaciones, nació y fue intensificándose diariamente en ella una especie de angustia que casi llegaba a constituir un malestar físico. Rehuía la compañía de los veraneantes que se alojaban en el mismo hotel, y mientras Carlos y sus hijos se dedicaban a practicar natación y otros deportes, ella, que es excelentísima nadadora, prefería en cambio aislarse en algún lugar solitario de la cercanía. Llevaba a veces consigo el cuaderno de problemas y un lápiz, esperando el regreso de su hijo para una breve lección de álgebra, y estando así, resolviendo un problema, fue cuando su mano, guiada por Santa Rosa de Lima, escribió su primera comunicación. Esta hermosa novedad, producida en circunstancias que eliminaban toda duda de su gestión, le proporcionó una enorme alegría, tanto más inesperada cuanto que ella tenía por seguro que nunca se producirían manifestaciones espirituales por su intermedio. Reiniciadas nuestras reuniones de los sábados, las instrucciones, el conocimiento y los fluidos que recibíamos tenían en Herminia un efecto maravilloso, debido sin duda a su profunda fe. En una de esas reuniones, Santa Bernardita, en comunicación, transmitida por mi facultad parlante, nos habló sobre los desdoblamientos. Algunos fluidos, nos dijo, solamente pueden los elevados transmitirlos de espíritu, y de esta especie son muchos de los fluidos necesarios para evitar sucesos dolorosos o ayudar en determinadas circunstancias a personas, grupos, pueblos o países. Estos fluidos deben, pues, los elevados, ponerlos sobre las personas o lugares necesitados, mediante personas cuyos espíritus están debidamente preparados para recibirlos y transmitirlos en el mismo momento. En consecuencia, dentro de la misión, algunos instrumentos serían utilizados para realizar ese trabajo mediante el desdoblamiento, es decir, la separación de su aspecto espiritual que, mientras su materia permanece inmóvil, se traslada a otros lugares, dejando en su cuerpo los fluidos vitales necesarios para no perjudicarlo en lo más mínimo con esta separación, que es siempre muy breve. Nos hizo notar muy especialmente que existía en el desdoblamiento un único peligro para el instrumento en trance, el que nosotros debíamos conocer para así resistirlo. Siendo el medio natural del espíritu, nos dijo, el espacio, en donde mora en su estado de libertad, cuando éste se siente libre de la materia que constituye su prisión, se resiste luego a volver a ella. Por lo tanto, era imperiosamente necesario reaccionar contra ese deseo de no regresar que, sin duda, nos acometería al desdoblarnos, para lo cual deberíamos siempre invocar a Jesús y al guía al caer en trance de desdoblamiento voluntario o involuntario. Esta fue una de las varias comunicaciones de aquella noche en la que otros elevados nos hablaron también sobre otros temas muy interesantes, y como todas las indicaciones e instrucciones recibidas se referían a los instrumentos de la misión en general,
No hubo ningún motivo que nos condujera a pensar que algunos de los que nos hallábamos presentes debiéramos esperar en particular las nuevas manifestaciones anunciadas. Después de algunos días, Herminia comenzó a tener unos breves estados semiletárgicos que se presentaban por las mañanas, encontrándose ya bien despierta. Durante esos breves estados, ella oía perfectamente todo lo que a su alrededor se producía, pero no podía efectuar movimiento alguno. Este fenómeno comenzó a presentarse día tras día, y Carlos, su marido ya prevenido, observaba atentamente las manifestaciones exteriores que se traducían en respiración más frecuente, pulso más acelerado e intensa palidez, unido a ciertos cortos y suaves quejidos que escapaban de tanto en tanto de sus labios. Durante uno de esos primeros estados de inmovilidad consciente, Herminia oyó claramente la voz de su mucama que decía: «Señora, un telegrama para el señor». Y también oyó su voz que enseguida respondía: «Debe ser de Alberto Paz». Una hora más tarde, y ya en perfecto estado de normalidad, pues el fenómeno solo duraba algunos minutos, llegó a su casa un telegrama que su mucama le entregó, pronunciando la frase ya escuchada, y a la que ella contestó en el acto, tal como antes se oyera hacerlo. El telegrama estaba efectivamente firmado por Alberto Paz, un amigo de Carlos. Esos estados semiletárgicos dejaron de producirse después de algunos días, pues Herminia, extremadamente sensible, no podía vencer aún el temor que le asaltaba ante los primeros síntomas, aun cuando después de iniciada la manifestación, la inundaba una enorme alegría y una maravillosa sensación de liberación. Al cabo de algunos días de suspensión, tuvo repentinamente su primer desdoblamiento perfecto. Comenzó el trance como de costumbre, y pasados los primeros instantes un tanto angustiosos, se vio a sí misma sobre el lecho, como si se tratara de otra persona. Contempló toda la habitación e inmediatamente comenzó a elevarse hasta llegar a la altura del techo, desde donde podía observar la parte superior de los muebles de su habitación, tal como si estuviera encaramada sobre una altísima escalera. Al atravesar su espíritu el techo y salir a la calle, se produjo en su mente un brevísimo instante de bruma, pero recuperada inmediatamente la total lucidez mental, comenzó a viajar con vertiginosa rapidez. Las primeras veces que cayó en trance de desdoblamiento, no salió de Buenos Aires, manteniéndose durante todo el viaje a una altura más o menos estable que le permitía apreciar todos los detalles de los lugares por los cuales pasaba: personas, pasos a nivel, edificios y demás que ella podía muchas veces reconocer y describir perfectamente a su regreso. Pronto los viajes fueron haciéndose muchísimo más rápidos aún, viéndose transportada a lugares determinados dentro y fuera del país. A esta altura de sus extraordinarias manifestaciones, el primitivo temor al desdoblamiento había sido reemplazado por un fundado temor a no querer retornar, pues la sensación de liberación y de felicidad durante el trance era tan intensa que ella, perfectamente consciente en todo momento, debía sostener una tremenda lucha entre su deseo de no regresar a la materia y la atracción del amor a su hogar y a sus hijos que la ligaban con tan fuertes lazos a su presente vida de encarnada. Cuando la lucha se intensificaba demasiado, cesaban repentinamente los desdoblamientos, y Rosa de Lima o Bernardita, por escritura o mentalmente, le daban hermosas comunicaciones en las cuales le explicaban la causa netamente espiritual de sus sentimientos, señalándole a la vez claramente cuál era su deber, no solo hacia sus hijos, sino también hacia Jesús,
pues ella debía ser, en la tierra, un útil instrumento de su misión, labor que ella no debería tratar de eludir en forma alguna, ni aun con el pensamiento. A medida que progresaba en la práctica, el primer proceso del desdoblamiento se fue acelerando hasta llegar a ser imperceptible, y su espíritu fue transportado a muy diversos lugares en donde debió dejar fluidos sobre personas, ciudades, campos, bosques, multitudes. Se trasladó así en una oportunidad a un lugar en el país, desconocido todavía para ella, pero cuando un mes más tarde su marido decidió un viaje a las cataratas de Iguazú en su compañía, ella pudo comprobar que ya conocía esos parajes por haberlos visitado espiritualmente en trance de desdoblamiento. En los primeros días del mes de septiembre de 1951, Herminia fue llevada espiritualmente a dejar fluidos dentro de los cuarteles de Campo de Mayo, en la Casa de Gobierno y en la residencia presidencial. En cuanto regresó de ese viaje, me llamó por teléfono deseosa de contarme lo que acababa de ocurrirle y, si fuera posible, saber a qué obedecía el hecho. Pregunté al maestro y la respuesta fue: esos fluidos son necesarios para acontecimientos cercanos. Esto, como dije, sucedía a comienzos de septiembre y el día 15 de ese mismo mes se produjo, iniciándose en Campo de Mayo, el movimiento subversivo que es del dominio público, el que puede decirse no ocasionó víctimas. A este respecto recuerdo que en una reunión que accidentalmente efectuáramos después de un té familiar en casa de mis hermanas, en el mes de febrero de 1952, Jesús, por mi facultad parlante, nos dijo, entre otras cosas: se prepara un movimiento militar y político para derrocar al gobierno, pero como el triunfo de este movimiento perjudicaría al país, Jesús no lo permitirá. Pedid para que no haya víctimas. En otra oportunidad, también nos anunció: habrá en Buenos Aires un pavoroso incendio. Pedid para que no haya víctimas. Uniendo entonces nuestras manos, hicimos una cadena fluídica rogando para evitar víctimas en el anunciado desastre. A los 8 días, los diarios del país informaron con grandes titulares: pavoroso incendio en el puerto. Dada la magnitud del desastre y los depósitos y vagones con combustibles que fueron pasto del fuego, a todos extrañó entonces que no resultara una sola víctima, habiéndose en cambio producido algunos casos de personas que resultaron milagrosamente ilesas. Capítulo 24. Si bien algunas de las profecías recibidas se realizaron después de varios años y otras aún no se han realizado, muchísimas profecías han tenido una rápida realización. En el mes de octubre de 1947, en una de las reuniones de nuestro primer grupo, Jesús, al hacernos algunas profecías de índole particular, nos dijo: pronto una de las presentes viajará a Europa, aun cuando las apariencias muestren ese viaje como algo dentro de las necesidades de vuestra vida de encarnadas. El objeto real del mismo es completamente espiritual. Aquella que irá a Europa deberá llevar fluidos a varios países europeos a fin de evitar la guerra. Teniendo en cuenta las ocupaciones habituales de nuestros esposos y las nuestras, no veíamos nosotras la posibilidad de un viaje semejante. Sin embargo, el 30 de noviembre de ese mismo año, el marido de mi hermana Irene, instrumento de San Norberto, recibía de sus jefes la orden de trasladarse a Praga para controlar el embarque de una gran compra de maquinaria, e Irene acompañó a su esposo, partiendo para Checoslovaquia a principios de enero de 1948.
El trabajo los retuvo en Checoslovaquia casi un año, y durante ese tiempo viajaron varias veces recorriendo casi todos los países de Europa Occidental. Antes de partir, Irene recibió por mi intermedio fluidos de muchísimos elevados para proyectarlos a los países que, le anunciaron, visitarían durante su estada en Europa, así como también a los mares que atravesaría desde el aire. Ella no había podido obtener ninguna estampa con la figura de su guía, el cual era para nosotros completamente desconocido, y deseaba fervorosamente poseer algo que le representara. Un día San Norberto me indicó que él mismo dibujaría su figura para Irene por mi intermedio. Tomé pues lápiz y papel, y mi mano dibujó en una forma especial de líneas continuadas la figura de un eclesiástico cuyo hábito llevaba una pequeña capita abotonada en su delantera. Púsole el elevado fluidos de su espíritu al dibujo y me pidió lo entregara a Irene, quien lo conserva como algo preciosísimo. Cuando Irene y su marido se encontraban en Praga, aprovechaban, como es natural, todos sus momentos libres para recorrer y admirar las maravillas que guarda esa ciudad que, por su cordialidad, su pulcritud y su sentido artístico, les cautivara inmediatamente. Uno de los primeros paseos fue recorrer el puente de Carlos que cruza el río Moldava, deteniéndose a observar y admirar una a una las estatuas erigidas en el mismo como homenaje y recordación a quienes influyeron benéficamente en la vida del país. ¿Cuál no sería el asombro de Irene en esta ocasión, al encontrarse repentinamente contemplando la estatua erigida al propio San Norberto, fundador de la orden religiosa premonstratense y protector de Bohemia, que hoy forma parte de Checoslovaquia? Ya en Europa, Irene tuvo en cada oportunidad indicaciones directas de su guía mediante mensajes que ella recibe por videncia o facultad oyente, sobre la forma en que debería actuar para dejar fluidos de fuerza espiritual y de paz en todos los países que visitaron. Así, los elevados de la misión de Jesús pusieron por su intermedio fluidos benéficos, además de en Checoslovaquia, país que recorrieron casi totalmente, en Suiza, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal y Holanda, donde hubo de proyectar esas fuerzas sobre el Palacio Real, frente al cual se detuvieron ellos para mejor admirarlo. También por su intermedio fueron proyectados fluidos en Uruguay, Brasil, Dakar y Túnez. Como nos dijera el maestro, nadie al verla podría imaginar la enorme importancia que para millones de seres habría de tener el viaje de Irene, que no revestía ninguna apariencia extraordinaria. Es que, dentro de la misión de Jesús, todo es sencillísimo, y cuanto más elevado y más puro, menos ostentoso en su manifestación. Jesús nos habla humanizándose para que podamos sentirlo más cerca y comprenderlo mejor, y con palabras y frases sencillísimas, perfectamente comprensibles para nuestras mentes, nos dice cosas de vital importancia espiritual y material para el mundo. Los grandes cambios que habrán de operarse en la humanidad en el transcurso del siglo, durante el cual Él guiará su evolución, nos parecían, al sernos anunciados, poco menos que irrealizables, pero a medida que el Maestro nos ha ido instruyendo, a medida que los guías y muchos otros elevados de la misión nos han ido iluminando con sus palabras y descorriendo para nosotros algunos de los velos que separan al hombre de la maravillosa realidad, a medida que el conocimiento de las leyes espirituales que todo lo rigen nos va siendo dado, todo lo profetizado para el mundo se nos muestra no solo factible, sino lógico dentro de la misión que Jesús debe cumplir ahora con la humanidad por voluntad del Padre. Los medios de Él,
los ha recibido y la forma Jesús la ha preparado contando con la colaboración de miles de seres elevados dentro de la influencia espiritual que a este mundo concierne, y también seres que para esta misión aportan sus fuerzas en apoyo del poder de Jesús. Cuando algún ser de acción espiritual extraterrestre debe acercarse a nosotros, lo hace siempre a través de los fluidos de Jesús y los guías que, como un escudo, nos protegen espiritual y materialmente de todo perjuicio. En estos casos, el perjuicio podría emanar de la excesiva fuerza de un ser cuyas vibraciones fluídicas no armonizan con las nuestras, por cuya razón nunca estos seres nos dejan sus fuerzas en forma directa, sino sobre un objeto material, por lo general un papel, del cual nosotros, apoyando nuestras manos, debemos absorberlas. Recientemente he recibido en varias oportunidades descargas fluídicas de esta naturaleza, pero la última fue notabilísima por la forma en que se produjo. Encontrándome ya dispuesta para entregarme al reposo por la noche, mientras elevaba mis oraciones acostumbradas en la oscuridad de la habitación, brilló una luz color rojo violáceo, cuyo reflejo se proyectó sobre toda la parte izquierda de mi cuerpo extendido sobre el lecho, y cuyo foco de emanación se hallaba sobre el piso de la habitación, en dirección a la cabecera de la cama y aproximadamente a 80 centímetros de la misma. Acostumbrada como estoy a diferentes manifestaciones luminosas, aunque fueron siempre distintas a esta, no interrumpí mis oraciones, pero la manifestación continuó enseguida con un golpe semejante al de la descarga de algo muy pesado sobre el piso, en el mismo punto desde donde irradiara un instante antes la luz rojo violácea. Con este golpe, la madera del piso crujió fuertemente como conmovida por una presión excesiva. La luz y el ruido tuvieron en su manifestación la misma relación que un relámpago y su trueno, y para confirmar la manifestación física de la descarga fluídica, el crujido del piso indicaba que algo lo había presionado fuertemente. Jesús me explicó luego que un ser poderosísimo de influencia extraterrena había puesto en mí fluidos destinados a sucesos futuros. Esos fluidos fueron descargados sobre el piso y llegaron a mi persona a través de la vibración del Maestro, que filtró esos fluidos, pues la enorme fuerza de los mismos podría perjudicar mi materia si no mediara su preciosa protección.